De mujeres inspiran. De mujeres valientes. De mujeres berracas. De mujeres que luchan. De mujeres que sueñan. De mujeres que crean, que sueñan, que luchan. De mujeres, un podcast de Vanguardia. Hola, soy Paola Esteban, periodista de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander, y quiero darles la bienvenida a De Mujeres, un podcast de Vanguardia para hacer visibles las historias de las mujeres que luchan por hacer de este un mundo mejor y más equitativo. Y hoy vamos a hablar de la situación de las mujeres en Afganistán. Durante las últimas semanas, el mundo se ha puesto en alerta ante la difícil situación de derechos humanos en Afganistán para todos los ciudadanos, pero no se puede negar que son los niños y las mujeres quienes más soportan las condiciones, restricciones y vulneraciones que el régimen talibán está comenzando a implantar en ese país tras la salida de Estados Unidos. Hoy me acompaña Nelly Vecino, periodista de Vanguardia y quien investiga sobre el tema para hablar de cuál es la situación de las mujeres en Afganistán. Nelly, muchas gracias por estar con nosotras. Gracias, Paola, por la invitación. Efectivamente, vamos a profundizar un poquito sobre cuál es la situación actual de las mujeres en Afganistán tras la retoma del poder de los talibanes. Recordemos que 20 años duraron con otras normas y con otras reglas para toda la comunidad, pero específicamente las que más se van a ver afectadas son las mujeres allá en Afganistán. Nelly, ¿cuál es la situación real de las mujeres en Afganistán hasta este momento? Paola, dicen pues las personas que están documentando la situación desde Afganistán que ya muchas mujeres han tenido que volver a las tiendas a comprar las burkas, que son estos trajes donde no se les permite ni siquiera que se les vea absolutamente nada de piel, escasamente los ojos. Esto había cambiado porque anteriormente las mujeres podían salir a las calles portando solamente un pañuelo sobre sus cabezas. Ahora la situación va a ser un poco diferente. Pero para que nos amplíe el tema, hemos invitado a Fátima Martínez. Ella es periodista española y profesora de periodismo de la Universidad del Rosario. Fátima nos va a contar cómo es la situación para las mujeres en Afganistán. Buenos días, me llamo Fátima Martínez y soy profesora de periodismo a tiempo completo en la Universidad del Rosario. En el año 2015 tuve la oportunidad de hacer cobertura de migración de refugiados que venían de Siria, de Irak y de Afganistán hacia Europa. Y estuve durante el año 2016 en 3 viajes diferentes en diferentes zonas calientes y campos de refugiados, muchas veces improvisados, de personas en busca de asilo en Europa. Y cuando hablo de personas en busca de asilo es porque prefiero hablar de personas en busca de asilo que de refugiados, porque verdaderamente no tienen refugio. Yo puedo hablar en función de lo que he escuchado de mujeres afganas que huyen de la guerra de Afganistán, y una de ellas es un retrato que le hice a una mujer afgana que me quiso contar su historia, y en su historia habían asesinado a su marido, el ISIS, teniendo en cuenta que Afganistán es uno de los países con un buen número de grupos armados ilegales fundamentalistas y que siembran el terror dentro del país, ¿no? Entonces, la situación de las mujeres afganas es una situación no solo de violación de derechos humanos, porque como todos sabemos es uno de los países más peligrosos para las mujeres, sino que también es una amenaza permanente para su familia y para ellas mismas, no solo para la violación de derechos humanos, sino también para sus propias familias. Una ginecóloga que tiene una clínica privada y trabaja en un hospital en Kabul le contó a los medios internacionales que su vida laboral hasta el momento no se ha visto afectada por las turbulencias políticas. Ella dice que ella fue a trabajar y que la situación hasta el momento es normal. Pero Nelly, ¿cómo es la vida cotidiana de las mujeres afganas y qué cambiará con las restricciones? ¿Qué han dicho los talibanes?
Pues en un primer momento los talibanes se han mostrado como más abiertos a los cambios que ya tenían las mujeres en Afganistán. Sin embargo, se ha dicho que, por ejemplo, las mujeres periodistas aún podrán ejercer su profesión siempre que cumplan con las reglas como usar el niqab y no interactuar con hombres fuera de su familia. Sin embargo, CNN reveló que varias mujeres periodistas dijeron que habían recibido llamadas amenazantes de los talibanes y las llamadas aumentaron en los últimos días. También Fátima nos va a comentar por qué existe tanto temor de las mujeres afganas de volver al régimen talibán. El talibán pues, es un régimen autoritario, es un régimen que no respeta los derechos humanos, es una vuelta atrás en términos de valores democráticos en el mundo, con lo cual es un gran error. Cualquier mujer podría huir del régimen talibán, ¿no? Ahora que se estaban ganando muchos derechos en Afganistán y que ha costado mucho, pues se retrocede y se vuelve a la Edad Media, a la década de los 90, se vuelve en Afganistán. Ese es el mayor peligro, ¿no? Ahora, que ya verdaderamente es una vuelta atrás y un retroceso en términos de humanidad y de feminismo y de defensa de las mujeres en el mundo, básicamente. Con lo cual, es volver a la Edad Media en un país donde la mujer siempre lo tuvo difícil y en un país donde es muy fácil ver a mujeres con burka. Vuelvo, insisto, que yo no he estado en Afganistán sobre terreno, sí he viajado por el norte de África y por Turquía, pero no en Afganistán concretamente. Pero la vulneración de los derechos de las mujeres afganas es permanente. Sin embargo, existe controversia sobre cuánto debería intervenir la comunidad internacional en la situación de las mujeres afganas. Debemos respetar su cultura. Las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres a nivel internacional deberían hacer lo posible por denunciar y transformar la situación. Nelly, ¿qué ha pasado hasta ahora con la comunidad internacional con respecto a lo que pasa con las mujeres en Afganistán? Precisamente, Paola, y ante la llegada del régimen talibán nuevamente a Afganistán, ha surgido una iniciativa impulsada por Soledad Gallego Díaz, Rosa Montero, Gabriela Cruz y Fátima Ann, que son periodistas y quienes han insistido en que hay que exigir a la comunidad internacional que no se reconozca al gobierno talibán si éste no respeta los derechos fundamentales de las mujeres. Y para este fin, las promotoras crearon un movimiento que se llama Abrid las puertas a Afganistán y las afganas, y han presentado 120.000 firmas de apoyo ante el Parlamento Europeo. Y también la periodista española y nuestra invitada Fátima Martínez nos va a explicar qué es lo que marca la diferencia entre el respeto hacia una cultura como la del Medio Oriente y atentar contra los derechos humanos. En Oriente Medio hay mucha vulneración de las mujeres, pero yo no solo en Oriente Medio, en todo el mundo. Es decir, desde matrimonios forzados, desde la infancia, hasta, que eso también pasa en América Latina, hasta mujeres que no pueden mostrar su rostro y que deben de estar completamente ocultas, ¿no? Que es lo que vemos cuando una mujer tiene un burka. Entonces, verdaderamente, pues el respeto hacia las mujeres y los derechos humanos de las mujeres no están protegidos, pero en ese sentido Afganistán es uno de los países más peligrosos del mundo para la mujer y donde más se atenta contra sus derechos humanos, ¿no? Yo vuelvo, insisto, en el mundo entero hay mucho machismo y hay una gran vulnerabilidad hacia las mujeres en general, pero concretamente las mujeres afganas son las que más dañadas pueden ser y más dañadas están dentro de todos los países del mundo. Y eso es lo que hay que poner de manifiesto. Nelly, finalmente también muchas activistas afganas y muchas activistas por la defensa de los derechos de las mujeres en Medio Oriente han dicho que la burka puede ser opcional, no en Afganistán, pero digamos que en algunas partes del Medio Oriente donde también se usa.
Se ha dicho que nosotras también en Occidente aún no hemos alcanzado esa igualdad y que nos preocupamos tal vez demasiado por la situación internacional. Sin embargo, algunas mujeres activistas de Afganistán han dicho que su situación es realmente difícil. ¿Cuál cree que sean las perspectivas en adelante para las mujeres en Afganistán? Pues, Paola, desde ya se dice, bueno, que volverán a la burka y un dato que para las mujeres ha sido había sido pues bastante optimista en el sentido de que tenía mucha libertad, es que no podrán volver a las calles sin la compañía de un hombre a su lado, porque pueden ser multadas, incluso pueden ser maltratadas en público. Eso significa que las mujeres en Afganistán no son dueñas de sí mismas, tienen que estar bajo el tutelaje masculino. Un retroceso gigantesco. Un retroceso gigantesco, sí, eso han dicho los expertos, es volver como 30, 40 años atrás en los derechos que habían alcanzado las mujeres en Afganistán, pese a que la misma ONU había dicho que la situación, a pesar de todo lo que habían logrado, no es lo mejor para ellas. Nelly, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchas gracias también a Fátima por haber aceptado nuestra llamada y bueno, una difícil situación en la que todas tenemos que estar muy atentas. Muchas gracias. Gracias, Paola, por la invitación. De mujeres inspiran. De mujeres valientes. De mujeres berracas. De mujeres que luchan. De mujeres que sueñan. De mujeres que crean, que sueñan, que luchan. De mujeres, un podcast de Vanguardia.